Hola, yo soy Ana Jimena Villanueva. Bienvenidos a Planeta V. El día de hoy tenemos a la doctora Daniel Jauregui, que es experta ginecóloga. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy necesario, me parece, que es el flujo vaginal. Creo que, no sé si concuerdas conmigo, que no sé por qué la sociedad como que nos ha hecho sentir vergüenza de hablar del flujo vaginal, lo cual tenemos que quitarle ya ese tabú porque es algo normal y natural en nosotras. Entonces me encanta que estés aquí, Daniel. Y bueno, yo tengo muchas preguntas y seguramente muchas de las que nos están viendo también, así es que vamos a tratar de resolver la mayor de ellas, pero después si tienen más preguntas, contactan a Daniel Jauregui, doctora, ginecóloga. Pero la primera es... Primero, así, para empezar con lo más básico, ¿qué es el flujo vaginal? Ok, bueno, pues el flujo vaginal es esta secreción que tenemos en la vagina, que es algo completamente normal, como dices, como que existe todo este tabú y que debemos estar sin flujo, eso no es real. Es normal que la vagina esté húmeda, es normal que tengamos esta secreción que sale, esto es producto de las células del cuello del útero y esto va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y cuál es la función del flujo vaginal? En general tiene como varias funciones. El primero obviamente es mantener nuestra vagina hidratada, ¿no? Que no tengamos resequedad, que no tengamos incomodidades ni nada. El flujo también nos sirve como protección para ciertas bacterias. Tiene anticuerpos que nos cuidan de virus, de bacterias, de honguitos, etcétera. Mantiene nuestro pH vaginal. Ayuda también, por ejemplo, en ciertos momentos del ciclo para que nosotros podamos quedar embarazadas. Facilita como el paso de los espermatozoides de la vagina hacia adentro del útero. Entonces, esto sí, como podemos ver, tiene varias funciones que es importante que esté presente. Ok. Yo creo que el flujo vaginal es súper importante saber cómo se comporta. Entonces, ¿cómo saber cuando tenemos un flujo normal y cómo saber cuando es anormal? Ok, el flujo vaginal normal es un flujo transparente, puede llegar a ser como un poco blanquecino, pero es como muy mucoso. Es un flujo que no huele mal, que no te da comezón, no te arde, no te irrita, no nada. Cuando este flujo se convierte en un flujo más grumoso, en un flujo que cambia de olor, que inclusive tú lo hueles y dices que ya esto ya no me gusta, en un flujo que cambia de color, que se vuelve gris, verde, amarillo, eso es algo que hay que como tener en vigilancia porque puede ser una infección. Ok. ¿Y qué factores pueden hacer que tengamos un flujo vaginal anormal? O sea, como lo que dices, que es como gris, amarillo, que huela mal, que tenga todos estos síntomas, ¿qué lo puede estar provocando? Ok, hay muchísimas cosas que pueden cambiar nuestro flujo vaginal a lo largo de nuestro ciclo, inclusive de forma normal cambia, acorde a los diferentes momentos del ciclo menstrual. Puede cambiar dependiendo de las hormonas, si tomamos anticonceptivos, por ejemplo. Puede cambiar también, obviamente, si estamos expuestos a alguna infección. Y también, por ejemplo, si tomamos antibióticos, puede llegar a modificarse nuestro flujo porque altera y afecta toda la flora bacteriana normal, que son estas bacterias buenas que viven en nuestra vagina y que así como un antibiótico barre con las bacterias malas, barre con las buenas. Entonces, todas estas cosas son datos que podemos estar como al pendiente para que no modifiquemos este flujo. Ok, y tocabas el tema del ciclo menstrual. ¿Cómo se comportaría? O sea, ¿desde qué colores tiene un flujo vaginal normal durante un ciclo? Ok. Al principio, este flujo generalmente cuando estamos menstruando, pues casi no tenemos, ¿no? O sea, es la menstruación y listo. Exacto. Los primeros días después de la menstruación, prácticamente igual es escaso. Y conforme nos vamos acercando al periodo de ovulación, entonces ahí podemos ver que empieza a ser un poco más abundante, pero es como espeso, blanquecino, como muy pegajoso. En el periodo de la ovulación es cuando más vamos a ver que aumenta y que se modifica, se vuelve una secreción como muy filante, muy transparente, ya no es pegajosa. Inclusive nosotros a veces, suena un poco extraño, pero decimos que se parece a la clara del huevo, prácticamente. Okay. Pero es bueno, o sea, yo siento que es bueno que des estas referencias. Porque es más fácil identificarlo. Exacto. Entonces justo como cuando estamos en ese momento, es como cuando estamos ovulando. Posterior a esto, el flujo otra vez vuelve a bajar, se vuelve a hacer como más blanquecino, menos filante, más espeso, y ya nuevamente viene la menstruación. Lo que entiendo más o menos por lo que estás diciendo es que
cuando tenemos flujo anormal, ¿quiere decir que tenemos una infección o una bacteria? Sí, puede ser que sí. O sea, justo existen como estos cambios. Digo, hay cosas que a lo mejor no son infecciones que pueden hacer que cambien nuestro flujo, ¿no? Que son todos estos, por ejemplo. Pero en el momento en que tenemos alguna característica como estas que decía, ¿no? Ardor, comezón, que se vuelva muy grumoso, que el color cambie, el olor cambie, ahí es cuando sí hay que pensar en una infección. ¿Y qué podemos hacer para prevenir que el flujo sea normal? Hay como medidas muy básicas, realmente. Lo que siempre nosotros recomendamos es tratar de usar ropa interior de algodón. No utilizar, por ejemplo, antiprotectores diarios, porque esos van a mantener toda la humedad de la vagina. No es necesario hacer duchas vaginales, a menos que sean estrictamente indicadas por el médico. No es necesario. La otra también es, por ejemplo, si haces ejercicios y nadas, cambiarte como lo más pronto que puedas a ropa interior limpia y seca. Obviamente esto de las conductas sexuales de riesgo, tratar de evitarlas. Y algo súper básico que mucha gente ni siquiera lo hace, es como cuando vas al baño, literal, limpiarte de adelante para atrás. Súper sencillo. Son como medidas muy fáciles, pero que van a evitar que tengas una infección. Mencionabas los pantiprotectores. ¿En qué casos o en qué etapa se usa un pantiprotector? Porque justo creo que los venden como con este eslogan de pantiprotectores diarios. Sí. Entonces, quítanos esa duda. La realidad es que no deberíamos usar nada diario. O sea, lo puedes usar obviamente cuando a lo mejor el sangrado de tu menstruación los últimos días es súper escaso, de que la manchita. Menor, exacto. Yo, por ejemplo, les recomiendo que si se colocan algún óvulo o algo, se lo pongan porque pueden manchar su ropa interior, pero no es diario, no es necesario. Exacto. Qué bueno que nos dices eso porque pues nos fuimos con la mercadotecnia. Y hablando, por ejemplo, de etapas como un embarazo, ¿cómo se comporta normalmente un flujo durante un embarazo? En el embarazo tiende a subir este flujo. Esto es completamente normal por todos los cambios hormonales que estamos teniendo, pero igualmente no debe tener las características de un flujo alterado. Eso es lo único. Y, por ejemplo, en el caso de la menopausia, ¿qué pasa? ¿El flujo aumenta, disminuye, cambia, se elimina? ¿Qué pasa? En la menopausia, al contrario, los estrógenos bajan. Y como bajan los estrógenos, baja la producción del flujo. Eso es algo normal. Sin embargo, tampoco es como que se quede uno ahí seco por completo. O sea, sí puedes tener un poquito de flujo, pero si por alguna razón notas que de un día para otro empezaste a tener mucho más o alguna alteración, o sea, cambios en olor, color, puedes seguir teniendo una infección. He leído como en algunos lugares que los probióticos son como... O sea, hay una repercusión como directa en el flujo. ¿Cuál es la importancia de los probióticos en el flujo vaginal? Lo que sucede es que la vagina, como te decía, tiene bacterias buenas, ¿no? Estas bacterias son la flora vaginal y esto es lo que nos permite a nosotros mantener una buena salud vaginal y mantener nuestro pH. Los lactobacilos lo que van a hacer, o estos prebióticos, lo que van a hacer es justo como regresar esta estabilidad y esta homeostasis que tiene la vagina para podernos proteger contra infecciones, mantener un buen pH, etcétera. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones de repetición o que tomaron antibióticos, se les recomienda aplicarse algún probiótico. ¿Y cuáles así como las mejores recomendaciones que nos puedes dar cuando empezamos a tener la sospecha de una infección vaginal? Porque de repente ya nos venden productos que podemos ir y autorrecetarnos en una farmacia. Entonces, ¿qué hacer? Creo que lo ideal siempre sería acudir con tu ginecólogo para que te revise y ver qué tipo de infección tienes y entonces sí darte algo como muy dirigido. Sí, efectivamente existen productos que puedes comprar en cualquier farmacia, no necesitas receta. Hay ciertas infecciones que podrías decir, bueno, si es un honguito la tenemos como muy identificada, sobre todo si ya te ha dado antes y a lo mejor con seguridad podrías automedicarte. Lo ideal sería que no, pero sobre todo si es una infección de repetición, si constantemente te están dando, siempre acude con tu ginecólogo. Daniel, muchas gracias. Creo que para mí el flujo vaginal es una manera en la que mi cuerpo me habla para darme mensajes, para decirme, oye, necesitamos esto o lo otro. Entonces creo que necesitamos hablar con más normalidad de algo que es natural en nuestro cuerpo y quitarle el tabú al flujo vaginal que es o sea, es parte de nosotras y de nuestro cuerpo. Entonces, gracias por abordar este tema en Planeta V con nosotros. Y seguramente hay muchísimas más preguntas. Entonces, me gustaría que nos dieras tus redes para saber cómo comunicarnos contigo. Claro que sí. En Instagram estoy como @ginecóloga_Daniel Jauregui. Ya me pueden buscar sin ningún problema y preguntarme lo que necesiten.
Perfectísimo. Ahí la pueden encontrar en sus redes. Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escuchar este capítulo de Planeta V y no se pierdan los siguientes capítulos con las otras expertas.